Pues mis hermanos, Dios me los bendiga en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Tenemos a un Dios maravilloso, ¿verdad? Que, cómo nos ama, cómo nos bendice y cómo está el cuidado de cada uno de nosotros y de pequeñas cosas y grandes cosas. Mis hermanos, abran por favor su Biblia en el libro de los Hebreos. Voy a ir al capítulo 12 de Hebreos y voy al versículo 1, del 1 al 2, dos versículos. Dice la palabra, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Hermanos, hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar de esta palabra tan hermosa. A mí siempre me ha llamado la atención a estos capítulos de Hebreos, el libro de Hebreos, porque habla de la fe, habla de los hombres y mujeres valientes que salieron al llamado de Dios y lo hicieron con una clase de audacia, de valentía, que nos ha alcanzado a nosotros ese ánimo de esos hombres y esas mujeres. Pues mis hermanos, todos estos grandes hombres y mujeres mencionados en el capítulo 11, tuvieron todos ellos algo en común. Esta nube de testigos tuvo algo en común. Fueron llamados para ir y hacer lo que Dios les llamaba. Y ellos no escatimaron abandonarlo todo para cumplir con aquel llamado tan valioso y noble llamado y precioso. Que fueron muy audaces, sí, fueron muy audaces, dejaron su cómoda vida, se aventuraron hacia lo desconocido, donde al final Dios los estaba esperando. Amén. Mis hermanos, somos muy afortunados de tener esta grande nube de testigos. Somos afortunados porque nos damos cuenta de, en todas las edades, aquellos que son llamados por Dios, no me interesa qué tiempo sea, porque estamos hablando de distancias de miles de años, diferentes culturas, diferentes generaciones, diferentes retos. Pero estos hombres y estas mujeres se aventuraron y le creyeron a Dios, tuvieron una fe grande y salieron hacia lo desconocido, dejando esa vida cómoda hacia donde Dios les llamaba. Pues esa clase de testigos, esa clase de hombres y de mujeres son los que son testigos hoy. Caminaron de una manera audaz y valiente. Bendito el nombre de Dios. Y me pongo a mirar aquí lo que dice Hebreos, porque tenemos el mismo privilegio nosotros, el mismo privilegio. Entonces podría ser contado entre esta grande nube de testigos, pues no en esa grande de testigos, porque esa es una nube ya, y grande, grandísima. Pero sí, somos llamados a lo mismo, mis hermanos, a recibir bendición grande. Y todo es verdad que nos aventuremos en el llamado que Dios nos ha dado y sigamos al Señor con todo nuestro corazón. Y en sí,
dejar nuestra cómoda vida, como si no tuviéramos nada, aunque lo tenemos. No cabe duda que es grande y misericordioso nuestro Dios, que nos hizo el mismo llamado, el mismito llamado, y nos llama a disfrutar de las mismas glorias que esta grande nube de testigos. ¿Se ponen a pensar? Yo me siento afortunado porque me pongo a mirar de dónde vengo, sin conocer a Dios, y que me llame a disfrutar, tener el honor de ser llamado entre los grandes de Dios. Inimaginable. De hecho, lo dice en Hebreos 11, 39 al 40. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oigan lo que dice el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que tenemos el mismo privilegio que aquella grande nube de testigos. Como que ni nos la creemos, ¿verdad? Pues vale más que nos la creamos, porque somos parte de ese linaje. Somos de los escogidos de Dios. Y por eso, ¿verdad?, cómo debemos de amar y bendecir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida. Ahora, ellos caminaban, todos ellos caminaron ligeritos. Ligeritos caminaron para poder triunfar sobre el gran cometido. Imagínense, mis hermanos, subiendo una gran montaña. Yo no sé si alguno de ustedes ha subido alguna vez una montaña. No sé, pero yo sí he subido grandes montañas. De donde vengo, en Monterrey, subí a grandes montañas, al Cerro de las Mitras, al Cerro de la Silla, y le subí casi hasta la punta. Y no usé caminito, como hay caminos para subir a la punta, pero me fui entre lo desconocido. Imagínense cargando una mochila con peso para subir la montaña, por favor. Nadie va a poder subir esa grande montaña con peso encima. No va a poder subir. Ahora, también de igual manera, tenemos que estar preparados cuando vamos hacia un llamado, porque ni lo físico nos va a ayudar. Si no vamos ligeritos, no nos va a ayudar lo físico. Mentalmente, de igual manera, lo mental no nos va a ayudar. Si vamos hacia arriba y pensamos lo que hay abajo, no nos va a ayudar lo mental. La preocupación, el miedo, los problemas, lo que dejamos atrás, nada de eso te va a ayudar. Nada de eso te va a ayudar. O sea, esta gente abandonó todo y salieron hacia lo desconocido. Y a eso somos llamados. Por eso dice aquí la palabra. Dice que teniendo esta grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso. Podemos subir a la montaña con mucho peso, quién sabe, tal vez, pero no vamos a llegar con esa energía, con ese vigor, con ese fruto de victoria, victoriosos. A lo mejor nomás llegamos ahí hasta la orilla. O llegaremos, pero no sé cómo, porque es imposible llegar con peso y llegar, mis hermanos, con el pecado. No se puede. Y por eso dice aquí el Señor, el autor de Hebreos, que le puso en su corazón al autor, que nos despojemos de todo el peso. Vivimos en un país desarrollado donde tenemos de todo. Hablando de comidas, de todas de las que quieran, aquí hay.
accesible para la mayoría, para toda la gente de aquí. Ropa, la última moda, carros, de todo. Depende el bolsillo, pero aquí el más pobre tiene casi de todo. Entonces, cuando el Señor nos dice despojémonos de todo, no es para que lo abandonemos todo, para ir y alejarnos y tener una chocita en lo desconocido y vivir como un ermitaño dejándolo todo. No creo que es el llamado, pero creo que deberíamos, según la palabra aquí me dice, deberíamos de vivir como si no lo tuviéramos. Como si no lo tuviéramos. ¿Qué quiere decir? Pues como viviendo con lo indispensable y que nada de lo que tenemos, de lo que poseemos, nos estorbe, porque ese es el peso que carga mucha gente hoy en día. Los países subdesarrollados, los que no tienen el privilegio como este país, grande país, pues allá la tienen más fácil, porque les es más fácil dejar las cosas, porque muchas veces no las tienen. Acordémonos cuando vivíamos en aquellos países. Era difícil a veces tener ciertas cosas necesarias. Entonces, creo que para hoy sería una locura esto. Vivir como si no lo tuviéramos. Es una locura hoy en día. Porque sí, muchas de las iglesias hoy predican prosperidad. Predican y pues la prosperidad no es mala si estás siguiendo a Dios. Porque de igual manera vives como si no lo tuvieras. Y compartes lo que tienes también con los demás. Pero hoy en día cuando la gente busca mucho la prosperidad y enfoca tanto en la prosperidad y de los púlpitos sale y hablan, ¿verdad? Por favor. Y cuando dice aquí que nos despojémonos del peso que nos asedia. ¿Qué quiere decir que nos asedia? Como que todas esas cosas nos ahogan. Todo el consumismo, todas las cosas llegan a tal manera a querernos ahogar, a asediar. ¿Qué quiere decir? Estrechar. Como cuando un fuerte, un castillo o una ciudad amurallada era asediada por un ejército fuerte. No podían salir, no podían entrar. Se privaban de muchas cosas necesarias porque estaban asediados por el fuerte. Pues así asedian hoy el día las cosas materiales. Al cristiano lo asedian, lo tienen apretujado. Y no hay pensamiento muy fuerte para cumplir con el cometido. Batallamos porque la mente se llena con el consumismo, se llena con tantas cosas que entonces nos es difícil dar el 100%. Asediar, dice. Fuimos llamados a lo mismo. Toda esta gente, estas 9 testigos, pasaron por lo mismo. Tuvieron que dejar, tuvieron que abandonar. De hecho, ¿qué dijo Jesús? El que no abandona a su padre y su madre no es digno de mí. Y no era que los despreciaras, pero que tuvieras a Dios en cuenta en primer lugar. Que eres el primero en todo, en todo. Ahora, cuando dice, y del pecado que nos asedia también, dice aquí el autor de Hebreos. Dice, despojémonos. ¿Qué quise despojar? Es algo que no nos pertenece. Es alguien que los sembró, ese pecado. Y ese pecado, pues hoy dice, despojémonos, como abruptamente. Quitémonoslo, arrojémoslo de nosotros, arrojémoslo lejos. Hasta las manos nos quema. Arrojemos el pecado, arrojémoslo lejos. Es lo que quisiera para despojarnos. Porque alguien lo sembró. El demonio. Y ese pecado que asedia,
que no deja caminar a la persona. Camina, pero como que oprime, apretuja y no te hace que vivas el 100% en la fe. No puedes avanzar. No puedes dar el máximo. Quieres, pero no puedes. Tienes el buen deseo, pero no puedes. Porque las cosas nos apretujan, pero el pecado está asediando. Dice, despójate de él. Despójate de ese pecado. Porque es el que no nos deja caminar o mirar más allá. Ese pecado debe de morir. Quitarlo para poder cumplir con tan gran cometido. Una vez que estamos despejados de nuestra mente, despejados de las cosas materiales, si las tienes, pues no les hagas caso, por decirlo así. O deshate de muchas cosas. Pero si es el pecado, de igual manera, arrojarlo en el nombre de Cristo. Cualquiera que sea el pecado que nos está asediando, en el nombre de Cristo, arrojarlo fuera. Que ya no nos asedie, que nos deje vivir la vida cristiana. Y todo eso va a ser pidiéndole a Cristo Jesús que nos bendiga y entregándolo. Porque puede uno pedir perdón por el consumismo. Puede uno pedir perdón por el pecado. Pero como que ese pecado es terco y friega y friega y friega. Y quiere quedarse en ti. Quiere prevalecer en ti. Y por eso dice el autor, despójate, despójense del peso y del pecado. Es difícil, pero es más fuerte el que está en nosotros. Es más fuerte el que está en nosotros. Toda esta nube de testigos tuvieron las mismas detenciones, los mismos porque eran hombres y mujeres como ustedes y como yo. Pero ellos decidieron lanzarse y nosotros decidimos lanzarnos también. Ellos tuvieron sus glorias, nosotros vamos a tener las nuestras. Las vamos a tener. Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Maravilloso nuestro Dios, mis hermanos, porque fuimos llamados a ser testimonio para muchos. Bendito el nombre de Dios. No cabe duda, ¿verdad? Que teniendo esta grande nube de testigos que nos animan, nos echan porras, nos animan a vivir esta noble vida, esta noble carrera. Y digo, Dios es maravilloso. Dios es grandísimo. El poderoso Señor que nos llamó a gozar de las mismas glorias que aquellos hombres. Maravilloso nuestro Dios. Estos hombres no la tuvieron fácil, pero miraban hacia el más allá. Y eso es lo que nos anima a nosotros, mis hermanos. Porque así como hay grandes nube de testigos, ¿verdad?, que nos animan, estamos llenos de enormes retos hoy en día. Enormes retos hoy en día. Pero nada de eso debe de prevalecer. Todo eso debe de quitarse y hacerse a un lado y que tengamos los ojos, como dice aquí, puestos en Jesús. Estaré aquí en este mundo desarrollado, estaré aquí. Pero si tengo los ojos puestos en Jesús, eso es lo que va a hacer la grande diferencia. Si tengo los ojos puestos en Jesús, todo lo que haya en este mundo, como decían en el Antiguo Testamento, serán pan comido. Iremos adelante, porque Dios es grande y maravilloso. Él nos ayudará, Él nos bendecirá. Él nos dará la fuerza para vencer. Si nos está diciendo, ¿verdad?, lo que hay en nosotros y que lo que corramos, lo que echemos fuera,
Él nos va a dar el poder para vencer y para gozar de las mismas glorias. Él lo va a hacer. Por eso nos está hablando. Nos está hablando para que gocemos de la presencia de Él, para que gocemos del llamado y que no nos achicopale nada, de que nada nos detenga o que es más fuerte. El problema que hay o Dios. Dios es más fuerte. Y cuando le damos más importancia a lo demás, estamos siendo groseros, porque entonces no estamos creyendo en la potencia de Dios. Dios es maravilloso. Ahora, aparte de tener esta grande nube de testigos, tenemos al mero mero, a Jesús. Tenemos a este gran ejemplo que dice aquí la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo ven? El autor. Si tenemos una grande nube de testigos a seguir desde Adán, Enoc, hasta acá, imagínense, ahora coronamos con Jesús, que es la corona de todos los testigos. Y es el que comenzó todo, el autor de la fe. Es el que comenzó con el llamado. Y es el que lo va a consumar. Maravilloso. Es el que lo consume. Y Él puede hablarnos y decirnos, Jesús, de todo lo que tuvo que Él pasar. Siendo Dios, era hombre, era Dios. Pero todo lo que tuvo que pasar sin necesidad. Él se despojó de todo. Por favor, para que hoy en día la gente no diga que no puede despojarse porque si tiene bastante. Por favor, si Jesús, siendo Dios, dueño de todo, por decirlo así, dueño de todo, dice, se despojó de su gloria, dice en otra escritura, pero aquí dice que por el cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Le importó poco la comodidad, le importó poco las glorias. Él vino a hacer la voluntad del Padre y vino para que tú vivieras y para que viviera yo. Maravilloso Señor. Y sufrió la cruz. Dice, menospreció. ¿Qué quiere decir? Que la tuvo en nada la cruz. En nada la tuvo. ¿Por qué? Porque la gloria que Él tenía y nadie se la quitaba. La menospreció, mis hermanos. Menospreció la cruz. Menospreció el oprobio. ¿Cuál oprobio? Que lo tuvieron por mentiroso. Lo calumniaron. Lo ejecutaron como a un malhechor. Murió como el más maldito. A Él le importó poco. Lo menospreció. Todo ese sufrimiento para agradar al Padre. Y bendito el nombre de Dios. Es el ejemplo que tenemos a seguir, mis hermanos. Es un ejemplo maravilloso. Bendito el nombre de Dios. Entonces tenemos esa grande nube de testigos. Pero tenemos al consumador, al autor y consumador de nuestra fe. Y es el que nos lleva Él. Es el que nos alienta. Ese es el que nos anima. Es el que nos perdona. Es el que va con nosotros en este caminar. Él lo comenzó. Él lo lleva y Él lo perfecciona. Nos lleva adelante. Entonces, ¿qué podemos decir, mis hermanos? Por lo que podemos decir, mis hermanos, es que despojémonos de todo lo que nos asedia, el peso que nos asedia, el pecado que nos asedia, arrojémoslo y miremos el sacrificio de Cristo Jesús. Miremos lo que hizo Él, el deseo de Él,
y lo que Él plantó, que sea consumado, mis hermanos, porque tenemos una carrera noble que correr, una noble carrera que correr. No vamos solos, el Señor va con nosotros y no importa qué se nos atreviese, no importa lo que venga a nuestra vista, pero es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Es más fuerte el Señor. Hay muchas contradicciones hoy en día, sí, hay muchas contradicciones, pero yo me voy con el mejor. Yo me voy con el Señor. Yo me voy con el fuerte. Yo me voy con el autor, con el que consume, lleva a consumación la fe. Me voy con el Señor. Mis hermanos, que mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Hoy el mensaje, no cabe duda, ¿verdad? Es prometedor. Siempre es prometedor el mensaje. Pero mis hermanos, nos llama el Señor a la victoria. Que seamos parte, mis hermanos, de este grande salón de la fama al cual yo le llamo al libro de los Hebreos. Esos hombres que lo dejaron todo, hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pero que se aventuraron, se lanzaron hacia lo desconocido, creyendo siempre que Dios estaba allá esperándoles. A ese es el Señor, es al que seguimos. A Él le doy la honra y la gloria, hoy, mañana y por siempre. El Señor me lo bendiga bastante en esta hermosa mañana, mis hermanos. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.